Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y su docente universitario Dani Chamorro. En la presente sesión vamos a hablar sobre un acto procesal de la mayor importancia, no solo para el derecho procesal civil, sino para el derecho en general, como lo es la demanda. Para el efecto, en esta sesión vamos a estudiar los siguientes temas. En primer lugar, un concepto o definición de demanda. En segundo lugar, los requisitos que debe reunir una demanda. En tercer lugar, el deber de lealtad procesal, en el sentido de consignar en la demanda informaciones veraces. Miraremos cuál es la consecuencia de fallar o de omitir este deber. En cuarto lugar, la radicación de la demanda, es decir, dónde debemos presentar nuestra demanda. Y en quinto lugar, haremos unas conclusiones con las ideas más importantes que resulten de la presente sesión. Así las cosas, vamos a iniciar con nuestro primer punto de la sesión, que consiste en la definición o concepto de la demanda. En ese sentido, cabe anotar que tanto los doctrinantes como la jurisprudencia, en especial de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues han dado varios conceptos, varias definiciones sobre lo que se entiende por demanda. Sin embargo, recogiendo las ideas más importantes de esos conceptos, de esas definiciones, podemos decir que por demanda entendemos el acto procesal que le da inicio a un proceso jurídico. A través de este acto procesal, una o más personas, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, en este último caso de derecho público o de derecho privado, pues miren ustedes, van a presentar ante un juez de la República unas solicitudes, unas pretensiones, para que el juez en una sentencia ordene a otra u otras personas, también naturales o jurídicas, de derecho público, de derecho privado, que cumplan con esas solicitudes o pretensiones de la parte demandante a favor justamente de esta. Así las cosas, miren entonces, en una demanda, efectivamente, una o más personas denominadas demandantes, entonces, solicitan al juez acceda en una sentencia a unas pretensiones y ordene a otra u otras personas, llamadas demandadas, a cumplir con esas pretensiones a favor de la parte demandante. Así las cosas, entonces, tenemos el concepto o definición de demanda. En segundo lugar, vamos a trabajar el tema de los requisitos que debe reunir la demanda. Y en ese sentido, miren ustedes que el artículo 82 del Código General del Proceso es la norma que nos trae justamente los requisitos que debe reunir ese acto procesal introductorio que da inicio al proceso y que llamamos demanda. Estos requisitos deben cumplirse a cabalidad, so pena de que la demanda sea inadmitida o incluso rechazada, como veremos en la próxima sesión, por parte del juez de conocimiento, es decir, por parte del juez a quien le haya correspondido tramitar y conocer dicha demanda. Los requisitos de la demanda son los siguientes. En primer lugar, el juez al que se dirige la demanda. Y en ese sentido, para efectos prácticos, debemos decir que si nos encontramos en un municipio en el que existe un solo juez competente para conocer nuestra demanda, es decir, en el municipio existe un solo juez
promiscuo municipal, o existe un solo juez civil municipal o un solo juez civil del circuito, pues la demanda la dirigiremos a ese juez único competente. Señor juez promiscuo municipal de determinado lugar, o señor juez civil municipal de determinado sitio, o juez civil del circuito de esa municipalidad. Si nos encontramos en un municipio en el que existen varios jueces o juzgados de la misma especialidad y que son competentes para conocer y tramitar nuestra demanda, entonces la demanda la dirigiremos al juzgado de esa especialidad competente para conocer nuestro asunto, nuestra demanda, seguido de la palabra reparto. Entonces diremos, juez civil municipal de X lugar, reparto. Juez civil del circuito de Y lugar, seguido de la palabra reparto. Entonces miren ustedes que en esos términos, pues daremos cumplimiento al primer requisito de la demanda, que es el juez al que se dirige la demanda. En segundo lugar, el segundo requisito consiste en la identificación de la parte demandante y la parte demandada. Si desconocemos los datos o alguno de los datos de la parte demandada, pues tendremos que manifestarlo así bajo juramento en nuestra demanda. Cuando hablamos de identificación nos referimos a nombres completos, apellidos completos, domicilio, es decir, el lugar en el que reside, en el que desarrolla su vida, sus negocios, bien sea el demandante o el demandado. Y la identificación, si estamos frente a personas naturales y si estas son menores de edad, la identificación va a ser el registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad. Si son mayores de edad, la cédula de ciudadanía o la cédula de extranjería. Y cuando hablamos de personas jurídicas, la identificación será el NIT. El NIT. Ahora bien, como ustedes saben, hay unas personas que no son capaces, que no tienen la capacidad para comparecer por sí mismas a un proceso judicial. Tal es el caso hoy en día de las personas jurídicas y asimismo de los menores de edad. En este caso, estos incapaces pueden acudir al proceso judicial, pero a través de un representante legal, que es diferente al apoderado judicial, a través de un representante legal. En ese caso, debemos identificar de igual manera al representante legal, bien sea de la parte demandante o de la parte demandada, que sea incapaz, que sea persona jurídica o que sea menor de edad. ¿Cómo identificamos al representante legal? De la misma manera que hemos identificado a las partes. Nombres completos, apellidos completos, identificación. En este caso sería cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Entonces miren ustedes, de esa manera pues daremos cumplimiento al segundo requisito de la demanda. En tercer lugar, hay procesos civiles en los que los ciudadanos pueden acudir ante la jurisdicción, es decir, pueden presentar una demanda sin necesidad de hacerlo por intermedio de un apoderado judicial, es decir, por intermedio de un abogado o de una abogada. Pero hay otros procesos, la gran mayoría, en los que efectivamente se requiere de la intervención de un apoderado judicial. Esto es, decimos, de un abogado o de una abogada. En ese caso, el tercer requisito de la demanda va a ser la identificación del apoderado judicial del demandante. Y repetimos, por identificación entendemos nombres completos, apellidos completos, domicilio y el documento de identidad. En el caso del apoderado judicial, pues tanto la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería como la tarjeta profesional. En un cuarto lugar, o cuarto requisito de la demanda, encontramos las pretensiones. Cuando hablamos de pretensiones nos referimos a las solicitudes
que extiende el demandante al señor juez y que espera el señor juez tenga en cuenta en su sentencia y ordene al demandado cumplir en favor del demandante. En el derecho en general y especialmente en el derecho civil, las pretensiones fundamentalmente se dividen en dos tipos: pretensiones materiales y pretensiones inmateriales. Por pretensiones materiales entendemos aquellas que buscan reparar el bien jurídico del patrimonio, es decir, los bienes, la economía, el dinero, las cosas que pertenecen al demandante. Y cuando hablamos de estas pretensiones materiales, fundamentalmente vamos a encontrar dos: el daño emergente y el lucro cesante. Cuando hablamos de daño emergente, como su nombre lo indica, hacemos referencia a ese daño que surge, que brota, que aparece, que es inesperado, que es imprevisible y que ocurre con ocasión de ese hecho que estamos demandando. Ejemplo, en un accidente de tránsito resulta afectado un vehículo de mi propiedad, bicicleta, moto, carro, lo que ustedes quieran. Pues la reparación de ese vehículo, miren, es un daño emergente. Son unos gastos que surgen, que brotan, que emergen, que son imprevistos, que son imprevisibles, que no los tenía presupuestados. Pero además, producto de ese accidente de tránsito, sufro una lesión, una fractura en mi brazo derecho. Cuento con la fortuna de estar afiliado al régimen de salud, al régimen contributivo o al régimen subsidiado, y efectivamente soy atendido por una IPS adscrita a mi EPS, pero hay unos gastos médicos, unas terapias y unos medicamentos que lamentablemente el sistema de salud no me cubre, y por lo tanto, miren ustedes, representan también para mí unos gastos que surgen de manera imprevista, de manera inesperada, ¿no? Que brotan, que aparecen, que emergen. Entonces, allí tenemos el daño emergente. Y por otra parte, encontramos el lucro cesante. Y cuando hablamos de lucro cesante nos referimos, como su nombre lo indica, a ese ingreso, ¿no? A ese lucro que cesa, es decir, que dejo de recibir, que dejo de percibir. Ejemplo, en el mismo accidente de tránsito resultó fracturado mi brazo derecho. Soy un escultor, no manejo mi brazo izquierdo, no manejo mis extremidades inferiores para hacer esculturas, lo que quiere decir que al tener fracturado mi brazo derecho, pues efectivamente voy a dejar de producir lo que producía. Normalmente generaba una obra semanal que la vendía en una suma de 500,000 pesos en promedio. Estoy incapacitado 4 semanas, son 4 obras que dejo de realizar, que dejo de vender, cada una en promedio de 500,000 pesos, sería un lucro cesante de 2 millones de pesos, en el ejemplo, en 4 semanas que estoy incapacitado. Entonces miren ustedes, allí tengo las pretensiones materiales, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Cómo se calcula el daño emergente y el lucro cesante? Lo calculo con base en la realidad. El daño emergente, esos gastos inesperados, hay dos posibilidades. Una, que yo los pague y por lo tanto conservo facturas, conservo recibos. Ejemplo, hice reparar mi vehículo, pagué las citas particulares, pagué la terapia, pagué los medicamentos. Primera posibilidad, sufragué esos gastos, conservo recibos, conservo facturas. Si hay lugar a ello, si no, tendré que acudir a otros medios de prueba. Y en cuanto a la segunda posibilidad, hago unas cotizaciones. Entonces, mi vehículo, la cotización de la reparación es tal valor. O mi atención médica, mis terapias o mis medicamentos, tengo unas cotizaciones.
Y en lo que tiene que ver con el lucro cesante, de igual manera, a través de los diferentes medios de prueba, pues miren ustedes que voy a poder acreditar ese lucro cesante. Entonces miren ustedes que esas pretensiones materiales pues las voy a poder probar o comprobar a través de los diferentes medios de prueba, ¿no? Allí están entonces las pretensiones materiales, pero también encontramos unas pretensiones inmateriales. Las pretensiones inmateriales, a diferencia de las materiales, no buscan reparar el bien jurídico del patrimonio, sino que buscan reparar es un bien jurídico justamente inmaterial, intangible, y que tiene que ver con mi moralidad, con mi psicología, con las relaciones o la posibilidad de mis relaciones con las demás personas. Entonces, si bien es cierto, para esa reparación puedo solicitar algunas acciones de carácter simbólico por parte del demandado, ¿no? Como puede ser publicar en un periódico, publicar en una red social, publicar en un medio de comunicación determinada información, pues también es cierto que puedo solicitar una reparación económica, dineraria. Pero repito, lo que se busca con las pretensiones inmateriales es, de alguna manera, lograr una reparación de unos bienes inmateriales. Esas pretensiones inmateriales se dividen fundamentalmente porque la jurisprudencia se ha encargado de hacer una serie de subclasificaciones, pero fundamentalmente se dividen en daño moral, que es la afectación a mi fuero interno, a mis sentimientos, incluso a mi psicología, y el daño a la vida en relación, que tiene que ver con la manera como ese hecho demandado ha afectado mis relaciones con las demás personas. Puede ser mi familia, mis compañeros de trabajo, de estudio, de pasatiempos, con la sociedad en general. ¿Cómo se cuantifica ese daño moral y ese daño a la vida en relación? Se cuantifica en salarios mínimos mensuales legales vigentes, y para el efecto tendrá que tener en cuenta antecedentes o parámetros de carácter jurisprudencial. Es decir, buscar casos similares, casos parecidos y mirar cómo han fallado los jueces y los tribunales de la República, y en tal sentido solicitar una reparación de daño moral o de daño a la vida en relación y poderlo argumentar, digamos, por esa vía. Entonces, las pretensiones de la demanda fundamentalmente, repetimos, pueden ser materiales en las modalidades de daño emergente, lucro cesante, o inmateriales en las modalidades fundamentalmente de daño moral y daño a la vida en relación. Estas pretensiones pues deben ser claras, deben ser precisas, para efectos de que tanto el juez como la contraparte sepa exactamente qué es lo que el demandante está solicitando en su demanda. Un siguiente requisito son los hechos de la demanda. Cuando hablamos de hechos, nos referimos a todas aquellas circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que originan la demanda. Es decir, todos aquellos aspectos fácticos que dan origen a ese acto procesal llamado demanda. Estos hechos de igual manera deben ser claros, deben ser precisos, deben ser numerados, 1, 2, 3, etc. Y por estrategia jurídica se deben incorporar o consignar en la demanda únicamente los hechos más importantes o relevantes. ¿Por qué razón? Porque mire usted que todos los hechos que usted consigna en la demanda pues tiene la obligación de probarlos, ¿no? Salvo, como veremos más adelante, que el juez a través de lo que se denomina carga dinámica de la prueba establezca que sea la contraparte la que está en mejor posición de probar los hechos que usted afirma en la demanda, pero por regla general lo que usted afirma en su demanda debe probarlo.
Entonces le va a resultar mucho más sencillo probar 10 hechos claros, concretos, importantes, relevantes que 30 hechos, muchos de los cuales quizás no tienen esas características. Ahora, si lo tienen y son 30 hechos, pues hay que consignarlo. Pero la invitación y la recomendación es que en la demanda reseñemos únicamente los hechos más importantes o relevantes. Un siguiente requisito de la demanda consiste en los fundamentos de derecho. Y cuando hablamos de fundamentos de derecho, nos referimos a las normas, y allí recuerden ustedes la pirámide kelseniana, la Constitución, las leyes, los decretos, ¿no? Las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones, etcétera, toda la pirámide kelseniana, las normas, es decir, el ordenamiento jurídico en general. Hablamos también allí de la jurisprudencia, es decir, de las decisiones que toman fundamentalmente las altas cortes, los juzgados de más alto rango, en esa jerarquía organizativa de la rama judicial. Y hablamos de la doctrina, es decir, de aquellos conceptos que emiten aquellos estudiosos del derecho, ¿no? Entonces, en los fundamentos del derecho vamos a citar las normas, la jurisprudencia y la doctrina aplicable a nuestro caso. El Código General del Proceso no nos exige explicar esos fundamentos del derecho. Nos exige nombrarlos, mencionarlos, reseñarlos, consignarlos en la demanda. Sin embargo, se recomienda, sobre todo cuando estamos frente a casos complejos, casos que no son del día a día, que no son muy típicos para la rama judicial, se recomienda explicar esos fundamentos de derecho. ¿Por qué razón? Porque es que miren ustedes que los juzgados tienen un alto nivel de congestión y muchas veces pues, el juez no va a tener el tiempo suficiente para hacer una investigación jurídica a fondo del caso complejo. El juez va a resolver obviamente en derecho, pero va a resolver con las normas que tiene a mano. Entonces corresponderá al demandante hacer ese estudio, mirar en el ordenamiento jurídico colombiano en su integridad, mirar en la jurisprudencia, mirar la doctrina, mirar de pronto el derecho comparado aplicable al caso. Entonces allí se recomienda, además de un estudio a fondo, explicar esos fundamentos del derecho. Un siguiente requisito consiste en las pruebas. Y cuando hablamos de pruebas, nos referimos a los elementos materiales a través de los cuales el demandante va a acreditar, va a probar justamente los hechos de su demanda. En el caso del demandado, los hechos de la contestación de la demanda. Esos medios de prueba o esas pruebas se encuentran reguladas también en el Código General del Proceso. Y allí encontramos distintos medios de prueba muy importantes, como son, por ejemplo, el interrogatorio de parte, en el que el demandante tiene la posibilidad de interrogar al demandado y viceversa. Si están actuando a través de apoderado judicial, pues será el apoderado judicial el encargado de interrogar a su contraparte. El apoderado del demandante al demandado y el apoderado del demandado a la parte demandante. La declaración de terceros, que es lo que conocemos como la prueba testimonial, es decir, terceras personas distintas a la parte demandante y demandada van a narrar al juez lo que conocen sobre los hechos del proceso. Hechos que conocen estos testigos, bien sea de manera directa porque lo percibieron a través de sus sentidos, o de manera indirecta porque otra persona les comentó, o hoy en día en el mundo de las TICs porque lo observaron en alguna de estas herramientas. Hay un medio de prueba muy importante como es la prueba pericial, que consiste en los conceptos que emite un experto respecto, en este caso, de los hechos de la demanda. Entonces, por ejemplo, en el accidente de tránsito,
un mecánico o un ingeniero mecánico podrá rendir un concepto técnico acerca del daño que sufrió mi vehículo. Un médico o un ortopedista podrá rendir un concepto acerca del daño que sufrió mi brazo derecho fracturado y acerca de las posibilidades que tiene de curación o de recuperación. Un psicólogo o psiquiatra podrá rendir un concepto acerca de la afectación psicológica que sufrí producto de ese accidente de tránsito, etc. Hay otro medio de prueba denominado la inspección judicial, en la que el juez, no en calidad de perito, sino en condición de persona, de ser humano, de funcionario público, que va a tomar una decisión, en el caso del juez una decisión que va a poner fin a un conflicto, pues miren ustedes, ese juez va a hacer un examen, bien sea de un lugar, bien sea de una cosa, bien sea de una persona. Ejemplo, en el accidente de tránsito, el juez puede visitar la vía en la que se presentó el accidente de tránsito para ver las condiciones de esa vía, ver si habían o no señales de tránsito. Puede examinar el vehículo, cómo quedó, observarlo, no va a dar un experticio técnico, simplemente lo va a observar. El juez puede examinar una persona, es decir, ver en qué condiciones quedó ese señor demandante, ¿no? Cómo quedó físicamente, hablar con él, ver cómo quedó psicológicamente. Pero les repito, no como un experto, como un perito, sino como una persona, como un ser humano, funcionario público, juez, que va a tomar una decisión y quiere, a través de sus propios sentidos, digamos que observar unas determinadas realidades y sacar unas conclusiones. Bueno, hay otra prueba importante, como es la prueba por informe, en la que el juez va a requerir, bien sea a una persona, ya sea natural o puede ser una persona jurídica, de derecho público, de derecho privado, para que allegue al proceso y al expediente una determinada información o una determinada prueba. Imaginen ustedes, por ejemplo, que en el accidente de tránsito o el accidente de tránsito se presentó cerca a un colegio o a una empresa privada que tiene una cámara de seguridad que registró el accidente. Resulta que el demandante solicitó a través de un derecho de petición copia de ese video de seguridad, pero estas entidades no quisieron entregarlo. Entonces el juez, a través de la prueba por informe, pues puede solicitar, oficiar a esa entidad pública, privada o a esa persona natural para que allegue la copia del video al proceso, es decir, al despacho judicial. Y la prueba documental, ¿no? Que son todos esos documentos, y entendemos por documento no solo el papel, sino un soporte físico o incluso electrónico capaz de albergar información, ¿no? Está el papel, la fotografía, el video, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces miren ustedes que en el Código General del Proceso vamos a encontrar una serie de medios de prueba. Incluso el Código General del Proceso nos dice que no son taxativos, pueden haber más medios de prueba. No obstante, en la práctica judicial generalmente vamos a encontrar esos medios de prueba que les acabo de mencionar. Entonces, en la demanda, para cumplir con ese requisito, lo que debemos hacer es relacionar las pruebas que están en nuestro poder como demandantes y solicitar aquellas pruebas que queremos que el juez decrete y practique dentro del proceso. Ya estudiaremos en próximas sesiones cómo se hace eso ya procesalmente, en qué etapas del proceso el juez decreta las pruebas, en qué etapas las practica. Pero por ahora, como requisito de la demanda, entonces, en el acápite de pruebas vamos a relacionar las demandas que están en nuestro poder, por lo general prueba documental, y solicitarle al juez los otros medios de prueba que queremos decrete y se practiquen en el proceso. Ejemplo, testigos, prueba pericial, inspección judicial, prueba por informe, interrogatorio de parte, etc. Bueno, tenemos otro requisito de la demanda, que es el juramento estimatorio. El juramento estimatorio es una figura que se encuentra regulada en el artículo 206 del Código General del Proceso. El juramento estimatorio es el acápite
de la demanda en el que el demandante le va a explicar, le va a fundamentar al juez las pretensiones materiales de su demanda, no las pretensiones inmateriales, sino las pretensiones materiales, es decir, el daño emergente y el lucro cesante. Le va a explicar al juez de dónde salen, de dónde surgen, cuál es el origen, la causa de esas pretensiones. Entonces, un ejemplo, en el mismo accidente de tránsito que estamos trabajando. En las pretensiones, en el daño emergente, puedo decirle al señor juez, o mis pretensiones serán, primero, que se declare al demandado responsable de ese accidente de tránsito, y segundo, que como consecuencia se condene por daño emergente a pagar la suma de 5 millones de pesos, ¿sí? Y por lucro cesante la suma de 3 millones de pesos. Esas son mis pretensiones. En el juramento estimatorio voy a tener la oportunidad de explicar de dónde surgen esas pretensiones materiales, de dónde surge ese daño emergente, de dónde surge ese lucro cesante. Entonces le voy a decir, señor juez, en cuanto al daño emergente se solicitan 5 millones de pesos a razón de 3 millones de pesos para la reparación del vehículo de mi propiedad según la cotización que realiza el concesionario X y que incluye repuestos y mano de obra, ¿sí? Y 2 millones de pesos para efectos de terapias y medicamentos según la cotización que realiza la clínica Y. Entonces miren ustedes que en el juramento estimatorio lo que voy a hacer es explicarle al juez esas pretensiones materiales, daño emergente y lucro cesante de mi demanda. El juramento estimatorio conlleva una sanción que consiste en lo siguiente. Si se realiza el juramento estimatorio por un valor X y al final el juez dicta una sentencia por un valor Y y entre el valor X y el valor Y hay una diferencia superior al 50%, entonces el demandante será acreedor a una multa del 10% de esa diferencia. Ejemplo, mi juramento estimatorio tiene un valor de 10 millones de pesos. La sentencia condena por pretensiones materiales al demandado por la suma de 4 millones de pesos. Entre los 10 millones de pesos de mi juramento estimatorio, valor X, y los 4 millones de pesos de la sentencia, valor Y, existe una diferencia superior al 50%, a saber, 6 millones de pesos. Por lo tanto, eso me hará acreedor como demandante a una multa del 10% de esa diferencia, es decir, del 10% de los 6 millones. Esto es una multa de 600,000 pesos. ¿Por qué se establece esa multa? Y en líneas generales, ¿por qué se establece el juramento estimatorio? ¿Cuál es la teleología, el deber ser, la razón del juramento estimatorio? Es que exista lealtad procesal, que el demandante en sus pretensiones materiales sea lo más fiel a la realidad posible, que las demandas no se inflen, que las demandas no se hagan por valores que no corresponden a la realidad. Miren ustedes, ese es el objetivo, decimos, del juramento estimatorio. Otro de los requisitos de la demanda es la cuantía. Miren ustedes, hay demandas en las que las pretensiones no son materiales. Las pretensiones pueden ser inmateriales. Y para satisfacer dichas pretensiones inmateriales no se está solicitando dinero, sino otro tipo de situación. Ejemplo, una filiación. Es decir, un adulto busca que, como se dice coloquialmente, obtener el apellido o el reconocimiento de parte de su padre o de su madre. No quiere más, no le interesa otro tipo de pretensión por ahora. Entonces miren ustedes que esa demanda no tiene pretensiones materiales, tiene pretensiones inmateriales, pero no se está pidiendo por las pretensiones inmateriales dinero, sino otro tipo de situación, el reconocimiento, la filiación de paternidad o de maternidad. Entonces en ese caso no será necesario establecer una cuantía para la demanda. Pero por lo general las demandas sí tienen una cuantía, tienen unas pretensiones materiales
que se tasan económicamente o unas pretensiones inmateriales que, aunque buscan reparar, decíamos, bienes inmateriales, se pueden tasar en dinero, en salarios mínimos. La cuantía, para establecer la cuantía, a diferencia de lo que ocurre con el juramento estimatorio, sí tiene en cuenta tanto las pretensiones materiales como las inmateriales, desde que se causaron hasta el día de presentación de la demanda. Lo que no quiere decir que después de la presentación de la demanda no se sigan generando pretensiones materiales o inmateriales. Ejemplo, unos intereses de mora, se van a seguir generando. El juez, ya lo vamos a ver en futuras sesiones cuando entremos al estudio de los procesos civiles, el juez en la sentencia y posteriormente va a proceder a liquidar o actualizar la liquidación de esa demanda. Bueno, la cuantía en el derecho puede ser mínima, menor y mayor. Va a ser mínima cuando supera los 0 pesos y va hasta los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Va a ser menor cuando supera los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y va a ser mayor cuando supera los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en adelante. Entonces, para determinar la cuantía, dijimos, tengo que tener en cuenta las pretensiones materiales e inmateriales de mi demanda desde que se generaron hasta la presentación de la demanda. Convierto esas pretensiones en salarios mínimos y establezco en qué rango se encuentran, en el rango de la cuantía mínima, cuantía menor o cuantía mayor, y así lo establezco en mi demanda. Bueno, y un último requisito de la demanda va a ser el de las notificaciones. Aquí en ese punto vamos a reseñar la dirección física electrónica y el teléfono de contacto, tanto de la parte demandante, si ésta es incapaz, también el de su representante legal, y el de el apoderado judicial o apoderada judicial. Bueno, entonces miren ustedes, estos son los requisitos de la demanda que nos trae el artículo 82 del Código General del Proceso. Decimos, juez al que se dirige la demanda, la identificación del demandante y del demandado, la identificación del apoderado judicial del demandante, las pretensiones, los hechos de la demanda, los fundamentos de derecho, el juramento estimatorio, las pruebas, la cuantía y las notificaciones. Allí miren ustedes, tenemos los requisitos de la demanda. Bueno, ya trabajamos el concepto, primero, segundo, los requisitos de la demanda, tercero, el deber de lealtad procesal en la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, el Código General del Proceso trae una sanción para quien en la demanda incurra en falsedades. Y la sanción consiste en una multa que va entre 10 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por un lado. Por otro lado, esas falsedades, si llevan a un error, en este caso al juez, pues miren ustedes que se configuran en un delito de fraude procesal, ¿no? Y además, dependiendo de los perjuicios que con esas falsedades se le ocasionen al demandado, pues, además de otro tipo de conductas punibles en el territorio penal, también el demandado podrá iniciar dentro del mismo proceso un incidente de perjuicios solicitando la reparación de esos perjuicios que tienen que ver con esas pretensiones materiales, daño emergente, lucro cesante, e inmateriales, daño moral y daño a la vida en relación, ¿no? Y aparte de eso, el abogado o abogada, si conoce o es autor de esas falsedades, pues también se va a ver incurso en un proceso disciplinario ante los consejos seccionales de la Judicatura y Consejo Superior de la Judicatura en una segunda instancia. Entonces, de ahí que cuando elaboramos la demanda debemos tener muy en cuenta
ese deber de lealtad procesal y consignar informaciones verdaderas que realmente correspondan a la realidad. El siguiente tema es la radicación de la demanda. Una vez ya hemos elaborado nuestra demanda con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, vamos a proceder a radicarla, a presentarla. Entonces, si estamos en un municipio en el que existe un solo juzgado competente para conocer nuestra demanda, ejemplo, un solo juez promiscuo municipal, un solo juez civil municipal, un solo juez civil del circuito, la demanda la radicaremos directamente en ese único juzgado competente. Si por el contrario estamos en un municipio en el que existen varios juzgados de la misma especialidad competentes para conocer de nuestra demanda, entonces en estos casos la rama judicial ha creado para esos circuitos una oficina denominada oficina de reparto, que como su nombre lo indica se encarga de recepcionar las demandas y repartirlas, es decir, asignarlas en reparto a uno de los diferentes juzgados de la misma especialidad y que son competentes para conocer de dicha demanda. Esto lo hace a través de un software o si no lo hay, pues de manera, dijéramos, manual, pero siempre buscando que exista una igualdad en cuanto a la carga laboral de los diferentes despachos judiciales, ¿no? Eso busca el reparto de la demanda. Una vez usted presenta su demanda, inmediatamente va a saber exactamente a qué despacho judicial le correspondió, a qué juzgado tiene el honor de conocer y de tramitar su demanda. Bueno, entonces miren, en estos términos hemos estudiado ese acto procesal tan importante como lo es la demanda. Trabajamos el concepto de la demanda, los requisitos de la demanda, el deber de lealtad procesal al elaborar la demanda y la radicación o presentación de la demanda. Por último, vamos a concluir esta sesión con unas conclusiones. Pueden haber muchas, pero vamos a extraer unas ideas principales de esta sesión. Miren, primero, la demanda es el acto procesal que le va a dar inicio al proceso jurídico. Segundo, a través de la demanda, una parte denominada demandante solicita al juez reconozca en una sentencia unas pretensiones y ordene a otra parte llamada demandada cumplir esas pretensiones o solicitudes a favor de la parte demandante. Tercero, la demanda tiene unos requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso. Cuarto, al elaborar una demanda debemos tener en cuenta el principio de lealtad procesal, so pena de multas, procesos penales, civiles y disciplinarios. Quinto, la demanda debemos radicarla si existe un solo juez competente ante ese despacho judicial y si existen varios jueces de la misma especialidad competentes en una oficina de reparto, y tras presentar nuestra demanda sabremos exactamente a qué juzgado le va a corresponder el conocimiento y trámite de la misma. En estos términos hemos estudiado el acto procesal de la demanda. Les agradezco inmensamente su atención y no sin antes desearles lo mejor. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.